la palabra de Dios lo siguiente. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Los apóstoles, de hecho, hay algo interesante. Marcos es la única vez que se refiere y habla específicamente de los apóstoles. No los llama como los discípulos. Entonces, esto que hace Marcos es muy importante porque nos hace ver que eran nada más el círculo cercano de Jesús, los 12, ¿sí? Estos apóstoles vienen de un tiempo que podemos decir exitoso de su ministerio. Ellos fueron enviados por Jesús hacia los pueblos y aldeas de Galilea. Y fueron enviados a trabajar a estos lugares, ¿sí? Y después de esta actividad, después del trabajo que realizaron, ellos regresan a donde estaba Jesús. Y entonces Jesús los toma aparte y se los lleva a un lugar para descansar. Jesús sabía cuándo era el momento de trabajar y sabe cuándo es tiempo de descansar. Él lo sabe y lo sabe porque conoce, ¿sí?, que la tarea que nos ha asignado no es una tarea fácil, hermanos. Es complicado. Trabajar para Jesús es complicado, es desgastante y es muy absorbente. Jesús sabe que en el trabajo de su reino, quienes trabajan para Jesús, ¿sí?, hay un involucramiento emocional, afectivo e íntimo con las personas. No hay, fíjate bien lo que te voy a decir, no hay un código, no hay una regla que nos advierta del peligro
de no involucrarnos emocionalmente con aquellos a los que les compartimos el evangelio. A diferencia de otros trabajos o quehaceres de la vida, donde existe una especie como de código o de regla, en donde no se permite ese involucramiento emocional o afectivo de parte de quien presta un servicio hacia alguien que lo recibe. Es como cuando dos doctores se encuentran, dos médicos se encuentran. ¿Y cómo está, doctor Rubio? Muy bien, doctor Salazar. ¿Y usted cómo está? Pues bien, vengo de ver al paciente del piso 2 de la cama 75. ¿Y usted cómo está? Pues bien, vengo de ver al paciente de la cama 52 del piso 5. Y empiezan con una con un diálogo, ¿sí? Muy técnico y de pronto muy propio de ellos. O es como de pronto el docente y el alumno. Y debe de haber una línea que no se puede, que no se debe rebasar, ¿sí? Es el hablarle con respeto al docente y al maestro, y a su vez al alumno, en términos, en un diálogo que no implique una relación que vaya más allá de ese momento. O en el ámbito legal. De pronto tú tienes un contrato de algo y te aparecen una serie de términos muy curiosos. La parte contratante se llamará de aquí en adelante proveedora de servicios, cuyo servicio prestará al contratado, que de aquí en adelante se llamará señor que recibe los servicios, y así se manejan. Pero para Dios, hermanos, en el trabajo para Dios no existe ese código. No existe esa regla. Y hay una razón única que hace la diferencia entre todos los demás trabajos, todos, y el trabajar para Dios. Y esa diferencia es que los que trabajamos para el Señor, los que vemos, con los que convivimos, con los que conocemos sus problemas y conocemos las repercusiones de sus problemas, que conocemos lo que les afecta, lo que les pasa, lo que sufren. Hermanos, todo eso no se mide en términos terrenales, sino que se mide y tiene consecuencias eternas. Esa es la diferencia. Y sí, hay pesar por la condición humana. No es como que llegas un día o terminas una consejería, o una plática, o una visita, y le das vuelta a la agenda y dices, bueno, ya a ver el que sigue. ¿Quién sigue? Fulano, a ver, pásele, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué le podemos servir? No es así. Hay un pesar por la condición humana. Quienes trabajan para el Señor, hay dolor por las consecuencias de las malas decisiones que se toman. Hermanos, cuando trabajas para Dios, inviertes tiempo. A veces inviertes tiempo de la familia, inviertes tiempo del descanso, inviertes tiempo personal, y estás y trabajas y aconsejas y guías y sugieres. Y la gente no hace caso. La gente sigue y pretende seguir viviendo bajo su propio gobierno. Y claro que eso trae consecuencias. Las consecuencias de malas decisiones, las consecuencias de una constante rebeldía. Y eso provoca ansiedad. Hay ansiedad. Ahí estás pensando en las noches, de pronto te despiertas y dices, Dios mío, ¿qué estará pasando con esta persona? ¿Cómo le estará yendo? O estás comiendo y de pronto, ¿y ahora ha comido? Y estará pasándola bien. Y hay una ansiedad, hay una preocupación,
Hay una carga afectiva, emocional. Todo eso porque a veces las personas con las que trabajas no tienen ganas de cambiar o no tienen ganas de mejorar. Hay tristeza cuando hay desobediencia a la palabra de Dios. Dices, no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué la gente y los de adentro, tanto como los de afuera, son igual? Y hay tristeza y ansiedad. ¿Por qué? Dices, ¿por qué si este libro que muchos dicen conocer y se lo saben de memoria, entonces ¿por qué lo que dice este libro lo siguen haciendo al revés? ¿Por qué lo que Dios dice que no, le dicen que sí? ¿Por qué lo que Dios dice que sí, ellos le dicen que no? Y los ves, y los ves, y los ves que están mal. Y hay decepciones, y hay desengaños. Y claro que no es fácil no involucrarse. No es fácil darle la vuelta a la agenda, al expediente, a ver, fue el que sigue. El médico cuando vas te receta y te da tu tratamiento y ya a ver qué sigue. Ya si usted se lo toma, pues es su problema. Con Dios no es así. Les dices, pero dices, ¿y lo estará haciendo? ¿Y estará atendiendo? Y eso Jesús lo sabe y por eso el descanso que da Jesús es un descanso del alma, es un descanso del espíritu, es el descanso de una mente cargada, de un corazón triste por las necesidades y las situaciones que uno enfrenta todos los días en este ministerio. Y no estoy hablando únicamente del ministerio pastoral, sino hablo de todos aquellos que por mera gracia de Dios encabezan un ministerio, encabezan un área de la iglesia, a quienes Dios les ha llamado para encabezar una organización, un ministerio, un encargo, algo. Pregúntenles si se sufre o no. Pregúntenles si tienen pruebas o no. Pregúntenles si muchas veces no han querido o no han llegado a decir, ¿sabes qué? Ahí te ves. Mateo 11:28. Hice una transliteración o hice una paráfrasis de este pasaje en varias versiones. Mateo 11:28. En el verso 28, en la versión Dios habla hoy y en la versión de traducción en lenguaje actual, dice así: vengan a mí todos ustedes que siempre viven angustiados, preocupados y están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Verso 29, en otra versión, en la versión NBI, y encontrarán descanso para sus almas. El descanso que Jesús promete es un descanso importantísimo para aquel que sirve, porque es el descanso que despeja la mente, es el descanso que aclara la visión de las cosas y es el descanso que permite ver con ojos de compasión y de misericordia a las personas y sus necesidades. Y si no, veamos, dice la historia, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Se suponía que era un retiro de descanso, ¿o no? Se suponía que se los llevó para descansar. Pero resulta, ¿sí?, que durante ese viaje de descanso, mucha gente siguió a Jesús. Y dice la Biblia que mucha gente lo hizo a pie. Comenzó a salir de las ciudades, de las aldeas, de los pueblos donde estaban, y salió de sus casas y fueron caminando tras Jesús. Otros quizás se subieron a sus barcas y ahí van también remando para alcanzar a Jesús. Otros, quiero imaginar, que iban corriendo por la orilla de la playa, ¿sí?, por la orilla de donde iba el barco, y iban alcanzando a Jesús. Y entonces dice la historia que cuando llegaron a ese lugar, toda esa gente se juntó en torno a él. Debió ser una escena dramática y muy sobrecogedora, a tal grado de que el Señor, cuando vio todo ese paisaje humano, ¿qué hizo Jesús? Imagínate por un instante que cuando pasa eso, imagínate a Jesús que hubiera salido y ve toda esa gente, le hubiera dicho a los apóstoles, a ver, ¿saben? Díganles que no estoy, díganle que vengan, que se esperen, díganle que vengan mañana, díganle que estoy descansando. Imagínate la escena, está toda esa gente en torno a Jesús y yo los quiero imaginar, muchos sudando, aterrados, fatigados, asoleados, hombres, mujeres, jóvenes, niños en brazos. No creo que de esos 5,000 hombres todos fueran altos, fuertes, atléticos y musculosos. Había enfermos, había débiles, había ancianos, y toda esa gente estaba esperando a Jesús. Y cuando Jesús los ve, ¿qué dice la Biblia que tuvo Jesús de ellos? Tuvo compasión. Tuvo compasión, porque esos rostros, hermanos, reflejaban algo más que una necesidad física. Reflejaban una necesidad del alma. Eso Jesús lo estaba viendo. Toda esa muchedumbre que caminó por ir a Jesús, lo hizo a través de un desierto. Y déjame decirte algo. Cuando caminas por un desierto, el desierto cansa, el desierto desgasta, el desierto exprime todo tu ser. Caminar por el desierto puede ahogar la esperanza. En el desierto, en tu desierto, la fe es puesta a prueba. Es como una liga que se estira al máximo, la liga de la fe. En el desierto la liga se estira hasta alcanzar un punto de altísima tensión, y llegas a vivir entre esa alta tensión, entre la dificultad que estás esperando y la respuesta divina que estás anhelando. Y ahí estás en medio. El desierto de una enfermedad, el desierto de una decepción, el desierto de la falta de un trabajo, el desierto del dolor o de una tristeza. O hay quienes caminan por el desierto de la soledad, se sienten solos. El desierto de un fracaso personal.
un fracaso profesional, el desierto del fracaso de una relación que no pudo ser. Cada rostro tiene tras de sí una historia. Y esa historia es la historia de alguien que camina en un desierto. Y eso fue lo que Jesús vio. Esa gente, hermanos, esa gente no siguió a Jesús por lo que Él era. Esa gente no siguió a Jesús porque sabían que Él era el Hijo de Dios o era el Mesías anunciado. No, tampoco. No sabían. Esa gente no siguió a Jesús por sus enseñanzas. No siguieron a Jesús para conocer sus enseñanzas tampoco. Sencillamente, esa gente siguió a Jesús porque en ese momento Jesús era la moda. Jesús era el impacto. Jesús era la trascendencia de lo que se decía que Él hacía. Esa muchedumbre es la misma gente de hoy. Es la misma gente de hoy que hoy busca y busca y busca y no encuentra. Es la gente que prueba aquí y prueba allá y toca aquí y toca allá. Es la gente que levanta altares y rinde culto a todas las cosas menos al Dios verdadero. Esa gente, ¿sí? Es como la que ahora corre cuando se anuncia que llega a la ciudad el circo de moda. Esa gente es la que corre cuando el iluminado de moda viene a la ciudad y van tras él. Esa gente es la que va a los lugares donde se ofertan propagandas de bienestar y prosperidad económica, pactando con Dios y vendiendo hasta lo que no tienen. Son las personas que van de iglesia en iglesia porque alguien les dice: hey, miren, aquí está la unción, aquí sí está el Espíritu. Y andan de aquí para allá y no encuentran y buscan. Y son las personas que se decepcionan rápidamente y tienen que seguir buscando y buscando ese algo que los llene. Pero son, como dijo Jesús, a final de cuentas, son ovejas sin pastor, sin guía, sin dirección, sin consejo y sin el alimento de su palabra, porque son las ovejas que caminan por un desierto. Por eso Jesús los vio con compasión. Hermanos, y si hay algo, fíjate bien lo que te voy a decir. Si hay algo que como iglesia no debemos perder nunca, es la compasión por las almas. Jesús tuvo compasión de los que lo seguían. Y sentir compasión no es lo mismo que sentir lástima. La compasión mueve a actuar por el necesitado. La lástima no. Ya lo sabía. O
O tal vez las cosas que pasaron esta semana pasaron para que no lo olvidara. No lo sé. No he terminado de echar la cinta hacia atrás de todo lo que pasó esta semana. Me detengo y luego vuelvo a regresar y luego avanzo y luego le pongo pausa y luego le doy otra vez play y luego regreso y luego le adelanto. Pero ¿saben una cosa? La compasión mueve a dar sin esperar nada a cambio. Fue una semana difícil, muy difícil. Yo creo que esta semana se vino a posicionar en el top 3 de las semanas más difíciles de mi vida. Y miren que me decía Pablo, y le dije, me decía Pablo, mi hijo, el miércoles en la noche, no sé cómo me habrá visto, o no sé ni cómo me vieron en la casa. Aquí está Lupita. Y me dice Pablo, híjole, pa, ¿y eso que eres pastor? Y le dije, te voy a robar la frase para el domingo. Creo que me lo dijo en el sentido de que como que él piensa que el ser pastor pues no tiene que ser tanta complicación. ¿Y eso que eres pastor? Fue mucha decepción y es una tristeza que no se puede expresar en palabras. Es la sorpresa de lo que no te esperas que pueda suceder. Pero algo me queda claro, la compasión no debe esperar nada a cambio, ni siquiera un acto de gratitud. Me queda claro también que en la iglesia hay y seguirá habiendo gratitud, amor y compasión, pero también habrá ingratitud. Habrá quien reciba de Dios el milagro de una sanidad, de un trabajo, de una ayuda urgente para una necesidad, y sabrá agradecer, pero habrá quien no lo haga. Será como la historia de los 10 leprosos del Evangelio. 10 hombres que estaban enfermos de lepra y fueron a Jesús y le pidieron sanidad y Jesús los sanó. Y en el momento los 10 se regresaron corriendo y a lo mejor iban brincando, iban festejando, y de pronto uno de ellos, de 10, se regresó con Jesús y se postró y le adoró y le dio gracias. Solo uno de 10. Y no por ello Jesús, no por ese desprecio, no por esa ingratitud, Jesús dejó de ayudar a más personas. Si Dios ve con compasión a la humanidad, la iglesia también debe tener esa misma mirada. Cuando estaba en ese momento y yo le estaba pidiendo a Dios una respuesta, un por qué.
¿Qué fue lo que pasó? Abro la, vino a mi mente así como una flecha. La parte final de Romanos 12, no pagues el mal, no pagues el bien con el mal, antes sé vencedor. Y abrí el capítulo 12 de Romanos, en una versión que casi no uso, en la versión TLA. Yo no sé por qué abrí esta versión y comienzo a leer Romanos 12. Y cuando lo estaba leyendo, lo tengo que confesar, y Dios me perdone, lo que hice fue acabar de leer y arrojé el dispositivo. Y dije, qué difícil. O sea, ¿cómo todavía dices que... Y aventé el dispositivo en la mesa. Porque es un desafío, hermanos. ¿Cómo seguir mostrando compasión y amor una y otra vez a esa humanidad después de recibir solo burlas y desprecio? Yo creo que es la misma pregunta que Jesús se hace todos los días. Porque el enemigo tratará una y otra vez de que dejes de ver con compasión al mundo. El enemigo te va a zarandear y te va a azotar y te va a hacer que dudes. Y sí, te lleva a ese rincón donde tú te comienzas a cuestionar, ¿y seré yo? A lo mejor no soy, a lo mejor yo ya, a lo mejor soy yo, a lo mejor ya se acabó todo. Porque el diablo quiere que dejes de sentir compasión por los hombres. Y entonces solo te queda un camino. Dice la historia, y les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Después de preguntar cuántos panes y cuántos peces, Jesús, a ver, les dice, a ver, chequen qué es lo que tienen. No, pues 5 panes, 2 peces, y terminan. Y entonces Jesús les dice, da la orden, porque ni siquiera fue una opción. No les dijo Jesús, díganles a ver si se quieren acostar, invitan, no, ordenó a que se recostaran sobre la hierba verde. Y qué interesante, ¿no se suponía que estaban en un lugar desierto? Sí, yo sé que tú puedes ser muy teológico y decir, bueno, pastor, es que se refiere a una soledad de cosas, no había un Oxxo cercano, no tenían un Seven, no estaba la panadería cerca. Pero no era ese tipo de soledad, se fueron a un lugar desierto. ¿Cómo brotó de pronto la hierba verde? De pronto, ¿cómo habrá crecido el zacate? ¿Cómo habrán crecido las palmeras para la sombra? ¿Cuántos de ustedes de niños no jugaban en el pasto y se revolcaban? Nos revolcábamos. Bueno, al menos yo acababa con la cara toda llena de granos porque era alérgico al pasto. Pero era una diversión. Tú te avientas al zacate y no te va a doler el golpe, no, lo disfrutas, le das la vuelta. Y Jesús les dice que se acuesten sobre la hierba verde. ¿Saben? Por más difícil que sea el desierto que estés atravesando, Jesús es
el descanso anhelado. Él es el único que nos da descanso cuando caminas por un desierto. Jesús es el verdor en medio de la sequedad del camino. Jesús es el verdor que representa la provisión divina, provisión de tierras fértiles y de cosechas abundantes. Jesús es el verdor que alimenta el hambre del cuerpo cansado y da paz al espíritu quebrantado. Jesús es el verdor que prospera y bendice y multiplica todo trabajo. Jesús es el verdor que devuelve la paz y la confianza para seguir adelante en esta carrera. Hay un descanso que solo Jesús puede dar. Es el descanso de su palabra. Cuando está toda esa gente ahí alrededor de Jesús, yo quiero que imagines, hagas un ejercicio de imaginación conmigo. No era gente como nosotros, como ahorita, sentados en bancas, bien arreglados, bien peinados. Era gente que llegó, que salió corriendo de sus casas. Así como cuando vas a ejidos o a colonias con mucha necesidad, que salen los niños todos flacos, pelones y descalzos y mocosos. Yo creo que así algo semejante fue. Comenzaban a salir de sus casas y comenzaron a correr. Y ahí van con Jesús. Y otros en las barcas, otros quizás corriendo alrededor de la playa. Y quiero que imagines que cuando llegaron a Jesús, todos sudados, todos asoleados, todos aterrados. Pero Jesús no se fijó en lo físico. Jesús vio sus rostros. Por eso tuvo compasión de ellos. Y yo quiero pensar, porque dice la Biblia que comenzó a enseñarles muchas cosas. No dice qué fue lo que les dijo, pero lo que sí creo es que yo no creo que Jesús se haya puesto a darles ahí una clase de teología avanzada, sistemática, hermenéutica y todo ese rollo. Yo no creo que Jesús se haya puesto a hablarles en ese momento de la cuestión aristotélica, filosófica, que se cruza con la teología que va a venir. No. Yo creo que Jesús, cuando los vio sus rostros, vio sus expresiones, comenzó a enseñarles que hay esperanza. Comenzó a enseñarles que tienen esperanza, que son bendecidos, que les va a ir bien, que no importa lo que estés pasando, lo que estés atravesando, las cosas van a estar bien. Yo creo que les comenzó a enseñar las cosas que hablaban de Él como Dios. Ahora soy Emmanuel, ahora yo estoy contigo. ¿Tienes problemas? No te preocupes, yo estoy contigo. Yo creo que eso fue lo que Jesús les comenzó a hablar, a enseñar. Les comenzó a enseñar a confiar en el Padre. Les comenzó a enseñar a confiar en Él. Y eso, hermanos, ese fue el alimento de su palabra. Esos fueron los pastos verdes que esa gente estaba escuchando, porque jamás en su vida esa gente había escuchado una palabra igual. Porque una palabra para ellos, era una palabra para su necesidad, era una palabra para ese momento que ellos necesitaban escuchar. Y cuando Jesús alimenta con su palabra algo extraordinario, algo más allá del ordinario
comienza a pasar. Yo aventé el dispositivo, pero esa reacción fue movida por esa palabra. A lo mejor uno piensa a veces, porque cuando estás más mal, ¿por qué no recibes de Jesús un, ay, ya, sana, sana? A ver, sí, chiquito, pobrecito. No, ay, mijo, sí, tontos, feos los demás. Usted, venga, ¿por qué no recibes un apapacho? No. ¿Por qué cuando estás más mal vas a Romanos 12 y te dice, no se canse de hacer el bien, siga dando? En esa versión dice, no sea tacaño, des con sus bienes. Aunque claro, hay palabra poderosa. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Tú no te preocupes, yo voy a pagar. De esos que te quieren aprovechar, abusar, dice el Señor, yo, mía es la venganza. Y termina como dice, como firma final, y ya, aliviánese, no pague mal, no pague bien, siempre se me olvida esa frase, no pague bien con mal, no pague mal por mal, ¿qué más? Sino que vence con bien el mal. Es como diciendo, ya, aliviánese, no pague mal por mal y vence el bien con el mal. Y eso extraordinario que me pasó a mí fue que dije, fuera fácil. Pero sabes que a cada uno Dios le da lo que necesita escuchar. A cada uno en su desierto Dios le da la palabra que le da descanso. Lo que sí te anticipo es que no va a ser una palabra de apapacho, no va a ser una palabra de sana sana, va a ser una palabra que te anima y que te va a exhortar a seguir adelante, a que sigas dando, a que sigas teniendo compasión por las almas, a que sigamos viendo como iglesia con compasión a una humanidad caída de la gracia de Dios. Por eso este trabajo no es fácil. No es fácil no tener simpatía, porque las repercusiones de esas decisiones se miden en términos de eternidad. Y sí, a veces el desierto cansa. Pero bendito y maravilloso Jesús, que nos da de su descanso en medio del desierto. Bendito y maravilloso Jesús, que en su palabra te puede sumergir en su espíritu y te va a animar, te va a fortalecer. No importa lo que estés pasando, Él va a hacer. A veces las lecciones de nuestro crecimiento espiritual son duras, pero a veces son necesarias. Y damos gracias a Dios porque Él es bueno. Porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros desplantes, a pesar de nuestras necedades, qué increíble y qué maravilloso que Él sigue siendo el mismo. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario,
cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores. Más bien, pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal, haciendo el bien.